En la historia del canal hemos visto varias monedas valiosas, algunas comunes y algunas no tan comunes. Sin embargo, cuando se habla de monedas de 10 pesos, hay una que se lleva el premio mayor. Y hoy vamos a ver, en orden ascendente, las 7 monedas más valiosas de 10 pesos en la historia moderna de México, y te aseguro que la más valiosa de ellas no te imaginas cuál es. Número 7. Iniciamos por lo básico, la moneda clásica de 10 pesos, que a todos nos ha salido y que seguramente tienes una en la bolsa, pues es una moneda muy bonita, la cual ya hemos analizado antes. Sin embargo, no hay algo especial en ella que la haga valiosa y únicamente vale 10 pesos. Lo que sí hay que notar y destacar es que es sumamente bella, porque cuenta con parte de la piedra del sol, mostrándonos a Tonatiuh en el centro, con su máscara de fuego, y por sí misma es una moneda valiosa en cuanto a arte, cultura e historia. Sin embargo, queda en último lugar en cuanto a lo monetario. Número 7. Número 6. En la historia de las monedas de 10 pesos, pocas veces hemos tenido piezas conmemorativas y este espacio del top lo habita la primera conmemoración que fue referente al cambio de milenio. Estas monedas fueron acuñadas en el año 2000 y 2001. En esta ocasión, como muestra, tenemos la del 2001, donde podemos ver una ligera diferencia respecto a la moneda común, donde vemos los símbolos Olin en el anillo perimétrico, que simbolizan el movimiento o el quinto sol, y además la leyenda de año 2001 en el canto, incluyendo también los mismos símbolos de Olin. Aunque es muy bonita, su valor monetario no llega a cifras muy elevadas, alcanzando cuando más 80 o 100 pesos. Y esto se debe a que, aunque es relativamente escasa, no llega a niveles que impliquen un costo más elevado. Número 6. Número 5. Este lugar en el listado lo ocupa una de las monedas más interesantes de 10 pesos porque conmemora uno de los eventos más recordados en la historia de México, en la cual las armas nacionales se cubrieron de gloria y por eso, desde entonces, se celebra el 5 de mayo y la Batalla de Puebla, que ocurrió en aquella fecha donde el ejército mexicano derrota al ejército francés, el cual en ese entonces era el más poderoso del mundo. Esta moneda es la única de este listado cuyo diseño es diferente, ya que se omite la piedra del sol y se presenta la efigie del general Ignacio Zaragoza, además de una representación de esta batalla en el fondo y los fuertes de Loreto y Guadalupe. Su valor monetario, aunque es mayor que una moneda común, aún no alcanza un monto considerable, ya que la puedes encontrar entre unos 100 y 150 pesos, ya que, al igual que la moneda anterior, aunque es relativamente más escasa que una moneda común, no llega a un nivel que la haga más valiosa. Número 5. Número 4. Las monedas que tenemos a continuación no son tan diferentes que la moneda común y se acuñaron cuando recién se llevó a cabo el cambio de divisa oficial de México de pesos a nuevos pesos. Se caracterizan por tener la palabra nuevos en el anillo perimétrico, pero lo más importante y lo que las hace valiosas es que el centro de estas monedas, a diferencia de la moneda común, está hecho en plata y eso le da un valor por encima de las monedas comunes, y su valor seguirá subiendo a lo largo del tiempo mientras la plata se siga revalorizando a lo largo de la historia. Hoy en día alcanzan valores de entre 150 y 200 pesos, así que si tú ves una moneda que diga nuevos pesos, guárdala y agradece que haya llegado a tus manos. Número 4. Número 3. A veces ocurren errores cuando se diseña una moneda
o al momento de acuñarla, y la moneda que ocupa este lugar tiene un pequeño error, el cual se dice que ocurrió al momento de diseñarla. Esta es la famosa moneda de 10 pesos de gráfila invertida. Yo aún no poseo una, y hay muy pocas, las cuales se acuñaron en el año 2007. Sin embargo, como es un detalle tan pequeño, a veces pasa desapercibido entre la gente, y aún hoy en día te la puedes encontrar en el cambio y quizá no lo puedas notar. La gráfila es ese pequeño adorno que está en todo el contorno de la moneda. Una gráfila normal tiene, por así decirlo, la forma de J. Sin embargo, si tú revisas esta moneda, la gráfila tiene forma de L y es a lo que se le llama gráfila invertida. Te recomiendo siempre revisar a detalle las monedas que te devuelven en el cambio, pues cuando menos lo esperes, podrás tener en las manos una de estas monedas de gráfila invertida que hoy en día alcanzan cotizaciones de entre 250 y 300 pesos. Número 3. Número 2. La moneda que tenemos a continuación es muy especial y comparte todas las características y ventajas de las monedas de nuevos pesos. Sin embargo, esta moneda, a diferencia de la anterior, se acuñó en acabado espejo y en muy limitadas cantidades, lo que la hace bastante valiosa, ya que combina el centro de plata y el acabado espejo. Se vendió en el año de 1985 dentro de un set especial donde todas las monedas que venían eran también en acabado espejo. Esta moneda, de manera individual y bien conservada, puede llegar a alcanzar valores de entre 800 y 900 pesos. Y si logras encontrar la colección completa de esta serie de monedas en acabado espejo, rondará los 2,000 pesos. Es una moneda muy bonita y casi todas han desarrollado una pátina oscura que le da una vista muy especial y muy hermosa, y por lo mismo es muy cotizada, buscada y querida por los coleccionistas. Si tienes la oportunidad de encontrarte con una, te recomiendo ampliamente que la agregues a tu colección. Número 2. Número 1. La moneda más rara de 10 pesos y más valiosa, por algún tiempo se creía que era un mito e incluso se dijo que era una falsificación. Sin embargo, hoy sabemos que estas monedas sí fueron acuñadas por la Casa de Moneda de México y sabemos de buena fuente que no es una falsificación, y me refiero a la famosa moneda monometálica de 10 pesos. Como podrás ver, es una belleza y nos damos cuenta que es monometálica porque está acuñada en una sola plancha del material del que normalmente está fabricado únicamente el anillo perimétrico. Pero no solo eso, para ser monometálica no debe de existir el surco que divide el anillo con el centro, sino que debe ser una sola pieza uniforme, y justo es como podemos ver esta moneda, que por cierto está certificada, lo que le da aún mayor validez a su originalidad. No se sabe realmente el origen de estas monedas, ya que es difícil que un error como este pudiera ocurrir en las líneas de producción de la fábrica de monedas, así que podría tratarse de monedas hechas de forma deliberada, pero tampoco tenemos pruebas de ello. Es un misterio aún sin resolver. Finalmente, su valor monetario alcanza cotizaciones de alrededor de 5,000 pesos, y así certificada, a veces hasta 7,000. Así que siempre hay que estar atentos al cambio, porque se ha reportado en varias ocasiones que estas monedas han estado circulando, aunque en extremadamente bajas cifras, pero nunca se sabe cuándo te va a caer alguna. Número 1. Ahora que ya lo sabes, las monedas de 10 pesos tienen variantes y cuando menos te lo esperes, alguna caerá entre tus manos, y siempre hay que estar atentos y revisar todos los detalles de las monedas, porque nunca sabemos cuándo nos va a caer una de estas joyas ocultas a la vista de todos. Envío un agradecimiento muy especial a los amigos numismáticos que han obtenido una de las membresías del canal, ya que gracias a ellos estos videos siguen adelante, y en general agradezco a todos los amigos numismáticos que
que han llegado hasta este punto del video. Gracias a su suscripción y a su me gusta, el canal sigue progresando poco a poco. Y recuerden, siempre apreciar las monedas y los billetes, no solo por su valor monetario, sino también por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.